A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos y amigas? Son las 8:18, bueno, 8:19 ya a esta altura de puesta en marcha. Soy Ignacio Corrales y junto a mi amigo y mi socio, don Eduardo Pávez, vamos a hablar el día de hoy sobre si es mejor sacar un crédito a 20 o a 30 años para que mi departamento se pague solo. ¿Cuáles son las variables que le afectan, etcétera? A lo que nos convoca, ¿qué es mejor? ¿Invertir en 20 o 30 años para que mi departamento se pague solo? Esta es una pregunta muy habitual, ¿ah? Mm. De hecho, cuando yo invertí en mi primera propiedad, fue una pregunta que yo le hice a mi padre. Y mi padre me respondió categóricamente, mijito, Ni mientras 20 antes ni pague, 30. mijito, si lo Ni puedes 20 sacar ni aquí, sáquelo rápido. Porque Hágalo yo rápido. estaba comprando mi apartamento, probablemente a ti te pasó lo mismo, Edu, Para invertir. Va a decir para que vivir, no cuando, para invertir. exactamente, yo sacamos al aire una edición de uno de los lives que hicimos hace poco, creo que ayer o antes de ayer, lo pusimos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Se llama Deuda Buena, Deuda Mala. Y ahí te dice claramente lo que yo considero de una deuda buena y una deuda mala. Básicamente, para repetir la historia, la deuda buena es aquella deuda que paga otro por ti y la deuda mala es la que pagas tú. Entonces, si se trata de tu casa propia, que es un activo, en este caso departamentos, que no lo vas a arrendar, sino que más bien tú vas a vivir en él, eso es una deuda mala. Ah, pero ¿cómo me decís eso, Ignacio? Si yo vivo en mi casa, en mi techo. Pues sí, pero pagas tú la deuda y por tanto, desde ese punto de vista, los intereses los pagas tú y mientras menos intereses puedas pagar, mejor. Y desde ese ángulo, mientras más rápido puedas pagar ese dividendo, mejor. Es decir, lo que vas a intentar hacer es poner trago hasta el cuello para poder pagar y con eso, mientras más rápido pagas el crédito, mejor. Pero cuando hablamos de inversión inmobiliaria, las reglas del juego cambian un poquito. Cambia la Y aquí figura. tenemos, claro, cambian un poquito. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tratar de ajustar nuestra cuota del dividendo tal que el arriendo quede más alto o igual que el dividendo. Así, pim, pim, pim. Ojalá una diferencia a favor. ¿Cuánto a favor? Desde el 30% hacia arriba es cuando nosotros recuperamos nuestra capacidad de financiamiento. Por lo tanto, una meta linda es cuando el arriendo sea mayor al 30% de mi dividendo. Bien, esa es una meta hermosa, maravillosa. La pregunta es, ¿cómo administro yo eso? O sea, cuando llega la hora de sacar el crédito hipotecario, hay ciertas variables, específicamente tres, hay muchas, hay como 10, pero hay tres variables que son las más importantes que yo tengo que estar mirando y que afectan directamente a esta decisión de la cantidad de años. De la cantidad de años. Porque la cantidad de años, es decir, el periodo del crédito, es una de esas tres variables, la cual tú puedes ajustar en base a tu conveniencia para que dicho crédito quede de una cuota tal que me permita que el arriendo sea igual al dividendo. Dicho de otra manera, para simplificar. Si es que tú sacas o intentas sacar el crédito a 20 años y la cuota del dividendo te queda más alta que el arriendo, un camino que puedes tomar, hay otros dos, los vamos a conversar a continuación, es aumentar la cantidad de años del crédito. Es decir, de 20 pasar a 30. Y en ese ejercicio te va a bajar la cuota. Y ahí va a quedar igual o inclusive ojalá más bajo que el arriendo. Tú me puedes decir o me puedes contraargumentar y decir, sí, pero si es que eso pasa, voy a pagar mucho más intereses. Y la respuesta es efectivamente. Sin embargo, quien va a pagar esos intereses no eres tú, sino más bien tu arrendatario. Otra cosa que me podrías decir, y es totalmente válida, es, pero Ignacio, yo me voy a demorar mucho más tiempo en pagar o en que ese flujo de ese arriendo llegue a mi bolsillo. Y eso es discutible, porque el flujo que llega a tu bolsillo, si bien es cierto, al principio del periodo puede que queden iguales, el arriendo con el dividendo, y lo vamos a ver a continuación, unos pocos minutos más,
el arriendo comienza a subir con el tiempo, en cambio el dividendo se mantiene fijo si es que lo sacas a tasa fija. ¿Bien? Pero bueno, de estos temas vamos a hablar el día. Entonces la primera pregunta que viene a plantearse es, ¿cuáles son las variables claves que definen la cuota de un crédito hipotecario? ¿Bien? Las variables, como estaba tratando de decir recién, son 3. La primera es la cantidad de años que tú vas a sacar el crédito hipotecario. 20, 15, 25 o 30 años. ¿Ya? Es evidente que si mientras más años, la cuota más bajita y por lo tanto es más fácil llegar a que el arriendo se pague dicho dividendo. ¿Bien? El otro factor es la tasa de interés. ¿Bien? Tú puedes jugar con la tasa de interés, me refiero a la tasa de interés CAE, que involucra todas las otras variables relacionadas con la gestión de un crédito hipotecario, que son básicamente los seguros, los gastos generales, los impuestos y etampillas, etc. Pero básicamente la tasa de interés considerada como el CAE, el costo anual equivalente, esa tasa porcentual, esa tú puedes jugar con ella. ¿Bien? Tratar de negociarla de la mejor forma posible, tratar de alguna manera de renegociarla a medida que van pasando los años eventualmente, si es que eso te conviniese realmente, impuestos y etampillas, Y etc. Pero básicamente la tasa de interés considerada como el CAE, el costo anual esa cuestión equivalente, doble. esa tasa porcentual, esa tasa de interés, Sí. cuota, cantidad de años del crédito, Y y el la pie. tercera variable, perdón. ¿La tercera variable del pie? ¿De lo que estabas hablando? Correcto. Y la tercera variable es el monto que yo estoy pagando de pie. Estoy pagando el 10% pie, el 15% pie, el 20% pie. Bien. Es evidente que mientras más pie yo doy, más barato o menos cantidad de hipoteca voy a pedir. Voy a pedir una financiación menor. Si doy un 40% de pie, voy a pedir un financiamiento del 60%. Si doy un 90% de pie, voy a pedir un financiamiento del 10%. Por lo tanto, esas son las 3 variables que yo tengo que ajustar. ¿Okay? Y este cálculo estimativo, yo tengo que hacerlo antes de firmar la promesa de compraventa. Antes inclusive de decidir dónde efectivamente voy a arrendar, o perdón, dónde voy a invertir. Hay que estar muy Tengo seguro de un cara de aquello. pregunta, don Eduardo. Sí, no, hay que estar muy seguro de aquello. El tema del financiamiento es uno de los temas más importantes y que genera más dudas dentro de nuestra gente. Y te comentaba un poquito que el otro día el mercado ofrece distintas formas, hay distintos créditos con distintas financieras, con distintos bancos, pero hay uno que nos preguntaron por el crédito variable y el crédito a tasa fija. Podemos hacer la vuelta de tuerca para enseñarle a nuestros oyentes qué significa, qué es un crédito variable y qué es un crédito a tasa fija. Sí, claro, por supuesto. De hecho, lo tenía yo anotado acá. La tasa, sí. Entró una pregunta y un comentario de Juan Castillo, que fiel seguidor nuestro, lo veo siempre presente, así que tiene hartas ganas de ir descubriendo este mundillo. Bueno, la diferencia entre la tasa fija y la tasa variable, como su nombre lo dice, en realidad existen 3 tipos de tasa: la tasa fija, la variable y la mixta. ¿Ok? La tasa fija, como su nombre lo dice, fija es decir, si te dicen que la tasa va a ser del 5% anual, 5% anual en todo el periodo. Si lo negocias a 20, durante 20 años va a ser 5%. Si lo negocias a 30, durante 30 años va a ser al 5%. Bien, de ir descubriendo este mundillo. Bueno, estaba diciendo entonces que la tasa fija, como su nombre lo dice, fija es, o sea, queda fija durante todo el periodo del crédito. Por supuesto, los créditos en Chile son en UF, es decir, los créditos varían según el índice del precio del consumidor. Para quien no sabe, la UF es una moneda que se usa en Chile desde el año 82, cuando hubo hiperinflación, para proteger justamente a las instituciones financieras justamente de este tema de la inflación, y por lo tanto se inventó esta moneda de la UF, la cual fluctúa en base a la inflación del mes pasado y por lo tanto cambia todos los días. ¿Bien? No voy a entrar a explicar cómo se hace el cálculo porque da lo mismo. Hay gente que me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué de repente baja la inflación? Porque la inflación, ¿por qué de repente baja la UF?
Sí, y eso es porque, insisto, depende de la inflación o el índice de precio del consumidor. Y cuando el índice de precio del consumidor de repente ocurre que baja un poquito, baja lo Queda vuelto negativo. también. Cuando queda negativo el IPC, la Sí, UEF el IPC negativo. el renta es negativo, o sea, va a bajar durante 30 días. Correcto. Y para quien no sepa, el IPC se calcula en base a una canasta de bienes de consumo. No es en base a todos los productos de la industria. Así ¿Bien? es. Y algunos componentes de ese cálculo son componentes que vienen externos, como por ejemplo la minería, y dependen de precios de commodities, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, como el petróleo, como el cobre, pero bueno, nos estamos desviando un poquito de tema. Sí, vámonos. Regresemos a las propiedades, por favor. ¿Ah? Regresamos a las propiedades. Estaba yo hablando de la tasa fija en UF. En Chile los créditos se sacan en UF y es fija durante todo el periodo. La tasa variable es una tasa que va cambiando en base a las condiciones de mercado. La tasa variable va a cambiar en base a las condiciones que el banco va a poner año a año. ¿Bien? Por lo tanto, tú quedas expuesto a que hoy día la tasa puede ser muy baja, pero mañana puede ser muy alta. O al contrario, hoy día la tasa sea muy alta, pero mañana la tasa sea baja. Yo en general no recomiendo jugar con la tasa variable, en general. ¿Bien? Ahora, existe una tercera forma de negociar un hipotecario que es con tasa mixta. La tasa mixta te permite, por ejemplo, los primeros 5 años de tu crédito hipotecario, supongamos que sacamos un crédito a 30 años, los primeros 5 años de un crédito hipotecario, sacarlos a una tasa variable, aprovechando quizás una tasa muy baja. Eso es que tú crees de que la tasa hipotecaria de aquí a 5 años va a estar más baja que la tasa actual. Si tú esperas o crees que la tasa en 3 años más va a estar más baja que la tasa actual, tal vez te convenga una tasa variable, porque la tasa variable, como es variable, es más baja, tiene más riesgo, por lo tanto, es más baja que la fija. Y si tú tienes expectativa de que en 3, 4, 5 años más va a bajar la tasa de interés, eso quiere decir de que cuando te cambies de variable a fija, vas a quedar más o menos en el mismo rango de precio. Ahí mismo recuperación. ¿Ok? Debemos considerar también de que ese tipo de negociaciones de tasas mixtas tienen un nivel de riesgo mucho mayor. Ahora bien, si estamos hablando de inversión y tu expectativa o tus intereses personales respecto, o tu estrategia, esa es la palabra correcta, esa es la palabra que está buscando. Si tu estrategia consiste en comprar y vender rápidamente, es decir, hacer ciclos con super ciclos entre medio, entendiendo por un super ciclo que es básicamente vender propiedades para volver a inyectarle una gran cantidad de capital a un ciclo de compra de un activo, entendiendo por un ciclo, insisto, el periodo desde que tú comienzas a pagar una cuota del pie y terminas de pagar una cuota en pie y te entregan el departamento y lo tienes arrendado. Una vez que terminas ese proceso completo, se puede considerar un ciclo. Y si tú repites y repites y repites, puedes tener 4, 5, 10, no, 10 no, pero 4, 5, 6 departamentos en un periodo de 10 años, 15 años. Y se hace un super ciclo que es básicamente vender una de esas propiedades, o dos de esas propiedades, o todas, y luego volver a inyectarle y hacer un ciclo más poderoso. Un super ciclo. ¿Bien? Si tú vas a hacer eso y pretendes liquidar tu propiedad antes de los 5 años, al cuarto año, tercer año o al mismo quinto año, es decir, antes de que pase de tasa variable a tasa fija, antes de que suba la tasa, te conviene eventualmente una tasa variable. ¿Okay? Para tratar de bajar la tasa, la tasa. ¿Bien? Esto, recordemos, se conjuga en equilibrio con las otras dos variables importantes que son el plazo y la cantidad de pie. Entonces, estas tres son las más importantes. Para lograr ¿qué cosa? Lo más importante que es que el arriendo pague el dividendo, que la plata nunca salga a tu bolsillo. Volviendo a un factor. Sí, no, que si yo tengo una tasa muy baja comparada con la que viene el quinto año, si yo soy ordenado, puedo ahorrar esa diferencia, ese delta, ese margen, y al momento pasar a tasa fija, puedo renegociar el crédito. Sí, Eso buena es idea. súper claro. Puedo renegociar el crédito, puedo hacer ese aporte
un aporte para pagar una parte y después seguir con un crédito con un poquito más bajo, porque si aporto al capital, obviamente voy a estar pidiendo menos aporte del banco para el crédito y que quede claro, eso se puede renegociar en cualquier momento. O sea, si yo tengo una tasa variable, que si mi tasa variable el día de hoy, por poner un ejemplo, es un 3% y después el quinto año va a ser de un 5%, si yo encuentro una oportunidad en otra entidad financiera que me quiera dar tasa fija al 2,5%, agarro mi crédito, me lo llevo para allá directamente. Sí. O si no, No sin antes pagar costos operacionales, que ahora ya son más bajitos, no son tan mucho altos más como bajos. ahora, Sí. mucho más bajos. La Y no sin antes competencia. evaluar, Uh-huh. y no sin antes evaluar cuando tú haces ese ejercicio, también tienes que considerar que la matriz de intereses cambia también, porque es como que te reseteas, partes de cero. Entonces, los primeros años de tu crédito pagas más, porcentualmente hablando, pagas más intereses que capital. Claro. ¿Bien? Y por lo tanto, si vas a hacer este ejercicio, hazlo lo más rápido que puedas. Bien. A mí me pasó, por ejemplo, que yo me demoré mucho. Yo tenía una tasa del casi 5,5, creo que sí, Casi 5,5, 6% en ese tiempo. 6. Sí, cuando en una época donde las tasas estaban al 6, 6,5, entonces yo me creí bacán porque negocié al 5,6. Claro. Pero resulta que 10 años después, y durante mucho antes de ese tiempo, las tasas bajaron al 3, 4%. Y yo dejé la cosa ahí, lo dejé ahí nomás, no me preocupé. Pagaste mucha plata. Al 10º año, yo a partir del lo saqué a 20 años, porque en ese momento no entendía bien este concepto de jugar con la cantidad de años y tasas de interés, lo que estoy tratando de explicar hoy día. Y por lo tanto, cuando iba por el año número 10, al yo querer renegociar mi crédito hipotecario, no me convenía, porque lo que yo me ahorraba, ¿no es cierto?, de cuota, que eran como 70.000 pesos más o menos. Volví a pagar intereses. Volví a pagar todos los intereses Claro. de la renegociación. Entonces el banco me decía, sí, claro, como no, le renegociamos, no se preocupe, venga y firme. Feliz. Claro. Feliz, po. Claro. Hay que ver que la línea de un crédito hipotecario o de consumo, ustedes lo pueden ver. Al principio del crédito, la cuota se compone, por ponerte un ejemplo, de 100 pesos, que es una cuota, 75 de interés y 25 de capital. Y a medida que va avanzando en el tiempo, la mitad puede quedar a 50, se van igualando y al final supera el capital para llegar al final del crédito a descontar 75-80% de capital y pagando 20% de interés. ¿Qué se aseguran los bancos y la entidad financiera con esto? Que como ellos te prestaron plata, lo que te cobran se pague eso primero antes que el monto capital del crédito en sí. Sí. Así que eso es. Oye, me gustaría aprovechar de hacer una pausa. Obviamente tengo más temas que tocar. Este tema es súper apasionante. Veo a Claudio, un experto en crédito hipotecario, ahí saludando. Claudio aquí comenta, por ejemplo, Luis Carolina, muy buenos días, chiquillos, conectadísima, muy buenos días. Aquí Juan Castillo también nos saluda, muy buenos días, y nos hace una pregunta. Al tiro vamos a abordar tu pregunta. Claudio comenta aquí de que cuando son variables las tasas, generalmente son mixtas. Eso es muy cierto. Bien. Aquí en Chile, efectivamente, los bancos generalmente cuando ofrecen tasa variable, realmente la están ofreciendo mixta, que es un periodo de años variable y un periodo de años fija. ¿Ya? Aquí Luis nos hace otra pregunta. Según tu experiencia, ¿cuál es la tasa más recomendable? Y Claudio Sangües, en términos generales, lo ideal es refinanciar dentro del primer tercio del crédito. Es exactamente lo que estábamos intentando decir. No esperar a la mitad, o sea, antes del primer tercio del crédito, es decir, si lo sacaste a 20 años, antes de los 5 años, tratar de negociar. ¿Bien? Claro. Oye, vamos a responder un par de preguntitas que nos hizo Juan Castellano aquí. Buen día, ¿cuántos ciclos financia un banco? Si están todas las propiedades arrendadas, ¿puedo seguir invirtiendo? La respuesta es depende. Siempre es la misma. Siempre es la misma. Depende. Siempre es la misma respuesta. Depende. Depende.
La verdad es que teóricamente, en la medida que tú seas capaz de demostrar tus ingresos de sueldos fijos, boletas de horario, retiros de tu empresa y tal, y en la medida que tengas más propiedades, los bancos te van a dejar de considerar a una persona que se compra para vivir como más bien una persona que se compra para invertir, es decir, te van a empezar a catalogar de inversionista. Por lo tanto, a partir de la tercera propiedad ya comienzas a tener un comportamiento distinto. Tienes que pagar más contribuciones, se hace por lo tanto más difícil encontrar propiedades donde el arriendo sea igual al dividendo, porque a los dividendos tienes que agregarle los costos de pago de contribuciones. Eh, pero supongamos que lo hicieras, que encontraras, ¿bien? Cuando llevas muchas propiedades, se va haciendo efectivamente más difícil que los bancos te sigan prestando dinero. Tienes que tener una estructura tal que tengas una diferencia favorable, muy favorable, para la estructura de esos créditos. Bien, aquí Claudio nos podrá comentar qué tan favorable tiene que ser, pero yo calculo que tiene que tener una diferencia de como mínimo entre el 30 y el 40%. Solo así vas a poder decir que vas a recuperar tu capacidad de financiamiento. Y a eso tienes que inyectar el factor de crédito. Conozco varios casos de gente que tiene 15, 18, 25 propiedades, ¿bien? Pero eso está acompañado también de buenos sueldos, es decir, Con tienen soporte. buena espalda financiera. Tienen buen soporte, claro, tienen un buen soporte. Si tú tienes una renta relativamente mediana, hablemos de 2 millones, 3 millones de pesos, que puede sonar, a ver, suena ridículo que yo te diga hoy día mediano, por ahí alguien defensor me va a decir, pero ¿cómo puedes decir que 2, 3 millones de pesos es una renta mediana? Sí, claro, si lo comparas con rentas de 8, 12 millones de pesos, evidentemente que es una renta mediana. Bien, que es lo que estamos hablando acá cuando yo te hablo de una persona que tiene 15 a 20 departamentos, ¿ok? A eso me refiero. No quiere decir de que 2 o 3 millones de pesos sea una renta baja. No, no es lo que estoy Estamos diciendo. discriminando a nadie. No estamos discriminando. No, Hay que tener cuidado porque estamos aquí en público, me así es, acribillan después, po. así ¿Ah? es, así es. Entonces, La espalda de la gente que tenía sí, ¿cómo se llama? El inversionista va de eso. así es. Y Hay un tema que se da cuando dice nuestro amigo Juan que a ver, el banco no le interesa, a ver, el banco le interesa financiar a personas, no a inversionistas. A inversionistas ocupa otra figura. Por eso también existen, nosotros lo hemos comentado, el tema de las mutuarias, otras entidades financieras sí, que tú vas pidiendo, buen punto. claro, tú Excelente punto, Eduardo. vas pidiendo crédito en distintas entidades financieras y como las mutuarias no aportan, no salen en el sistema, que nosotros decimos en el sistema donde se sabe quién tiene un crédito y por cuánto lo pidió, la mutuaria no aporta distintamente con los bancos. Y al no aportarlo, no es necesario jugar solamente con el banco. Hay que ver, yo diría, daría una, dos con un banco y después tienes que irte sí o sí a alguna mutuaria para poder prestarte, para que te financien tu posibilidad. Y también, como decía Ignacio, es súper importante la espalda, porque esto no es gratis, no es llegar y decir, oiga, oh, ¿sabes qué? Yo ya tengo un crédito en un banco, pero ahora vengo a la mutuaria porque quiero invertir. Tienes que sostener ese crédito, tienes que tener la capacidad para poder solventar las dos cuotas y ahí donde viene, ahí donde se choca un poquitito lo que uno desea con la realidad y, y son buenas herramientas que te da el sistema. Si te lo dan, juega, puedes comprar 2, 3 ciclos, 4 ciclos si lo vas haciendo ordenado con una buena estrategia, eso es lo más importante. Así es. Me gustaría responder un par de preguntitas aquí que nos han llegado. Por ejemplo, Luis Carolina nos pregunta, ¿cuál, en su experiencia, es la tasa más recomendable? Bueno, para la tasa más recomendable va a depender de tus objetivos. Acá estamos hablando del objetivo de invertir en departamentos que se paguen solos. Por lo tanto, la tasa más recomendable es aquella tasa que te permite lograr el objetivo de que se pague solo. Bien, una tasa que tiene que estar equilibrada en la cantidad de años, en la tasa de interés, que es lo que estamos discutiendo acá, y también con la cantidad de pie. Entonces, si la tasa de interés que tú estás negociando hoy día es un poco más alta, pero la puedes compensar con la cantidad de años tal que te permita que se pague solo, es un tremendo negocio. Porque estás logrando que el arriendo pague dichos intereses y te estás capitalizando con una propiedad que se va a estar pagando, entre comillas, sola. O el tema que estaba anotando aquí en mi cuaderno, que me acabo de acordar, es
Ya, Ignacio, pero es que yo no quiero estar 30 años pagando, quiero tratar de sacarlo a 20. ¿Cómo lo puedo hacer? En ese caso, mi recomendación es que cuando comiences el periodo de tu crédito, cuando te entreguen la propiedad, en ese momento, sácalo a 30, tal que te quede el arriendo con el dividendo muy parejito, muy igual, ojalá una diferencia a favor. ¿Bien? Y luego, dado que en la tasa, ojalá te recomiendo además sacarlo a tasa fija, no a tasa variable, salvo tengas un buen manejo financiero y salvo esa sea tu situación y estés permanentemente mirando este tema, te recomiendo que lo saques a variable. Caso contrario, ándate a la segura y sácalo a tasa fija, ¿ok? Como la mayoría de los chilenos, que la mayoría del planeta, no nos dedicamos a esto, entonces invertimos y nos olvidamos, chao. Nos dedicamos a nuestra vida, a nuestro mundo. Eso fue caso a mí, por eso te lo digo, yo aquí hablo de mi experiencia. El 90% de las cosas que digo las digo de mi experiencia. Y luego cuando se empieza a producir una diferencia a favor, porque la tasa al ser fija, en UF, pero fija, el arriendo también lo puede hacer en UF, por cierto, y dado que estamos invirtiendo en barrios emergentes donde la demanda de arriendo aumenta y aumenta a tasa alta, podemos considerar que ese arriendo va a comenzar a aumentar con los años. ¿Bien? ¿A qué tasa? 3, 4% de aumento de arriendo anual es razonable. Tienes que asegurarte de tener un buen corredor que te permita cobrarle ese aumento o traspasar ese aumento de precio a tu arrendatario. Ese es un error típico que vemos cometer, que, ay, yo tengo un buen arrendatario, entonces no necesito corredor. Y después te da vergüenza cobrarle más porque te paga bien. Entonces, a mí me pasa. A mí ya pasé el año de arriendo y ni siquiera me ha llamado mi corredor, digo. El propietario no me ha llamado para cobrarme más. Y si me cobrara más, le negociaría la baja. Entonces, ese miedo del propietario también lo tiene. También tiene, me va a negociar a la baja, no sé, ni lo voy a llamarme. Entonces, en cambio, un corredor conoce bien el potencial que él tiene de volver a arrendar el departamento. Entonces, sabe mucho más que tú, como propietario, el poder de negociación que tiene. Y por lo tanto, le puede sacar esa diferencia. Teniendo esa diferencia a favor, puedes ir prepagando el crédito hipotecario y bajar de 30 a 25, 25 a 20 y así. Cuando vas por el año 10, quizás solamente te queden 10 o añitos para pagar, y cuando vas por el año 15, a lo mejor te quedan 3 añitos para pagar, lograste pagarlo en 18 años o 20 eventual años y no en 30 años. Y muy importante, nunca salió de tu bolsillo la plata. ¿Bien? Ese es el punto que quiero tratar de dejar bien, bien claro acá. Y eso es gracias a que hiciste una estrategia de 30 años después, ¿no es cierto? Jugaste con estas variables. Ya está. Aquí Claudio nos dice, en términos generales, lo ideal es refinanciar. Ah, ya lo respondí eso. Aquí Alex nos dice, ¿pueden hablar del mito, el banco no negocia tasas de interés o deudas? Se tiende a pensar que los bancos no negocian. El banco no negocia tasas de interés o deuda. Supongo que Alex menciona, dice, que existe un mito de creer que los bancos, que no se puede negociar con los bancos. Ok, eso es mentira, efectivamente los bancos sí negocian, bien, sobre todo cuando llegas al banco con mejores condiciones de otra institución financiera, mágicamente sacan condiciones que parecían imposibles. Claro. Y eso es porque el ejecutivo, al igual que cualquier empresa que le negocias los precios, va donde su jefe, el jefe donde el jefe, y va en diferentes instancias, comienza a subir y se escala y se aprueba una eventual rebaja de tasa para mantenerte como cliente. Eso si quieres buen cliente, obviamente. Si no, no. Si es favorable para el banco, lo va a hacer. Si en ese intertanto estás tú metido y te queda más favorable para ti, juega, velo nomás. Pero sí se puede negociar con un banco, igual como negocias con cualquier otra empresa. Sí. ¿A qué se refiere la negociación? Es decir, yo tengo esto, me lo pueden mejorar, y el banco te va a decir, te lo mejoro o quédate con lo que tienes. Esa es la negociación finalmente que se hace con un banco. Mira, sin ir más lejos, yo para quien no me conoce un poquito más, yo el año 2016 quebré una empresa, ¿ok? Quebré tanto la empresa como yo personal. No me presenté en insolvencia personal, pero así, estuve a milímetros, ¿ok? Justamente porque el banco me refinanció.
bien, el Banco Santander me hizo un rescate, me hizo un fines generales contra la misma hipoteca del departamento, el departamento costaba 2.000, cuando lo rehipotequé valía 5.300, yo debía 3.000, me rehipotecaron todo, ¿bien? Pero, dado que fue un rescate, el banco me cortó las tarjetas de crédito, ¿ya? Lo que en su momento consideré absolutamente razonable. Bastó que yo, un par de años después, abriera cuenta en otro banco que abriera las puertas de abrir tarjetas de crédito, y que adivina lo que pasó con el Santander. ¿Sí? Dijo, no, en realidad, no sé cuánto, déjame pedir. Entonces, esa restricción tan dura, en realidad va a depender de tu poder de negociación, que generalmente se ve fortalecido cuando tienes un plan B. Equilibrio entre cuota hipotecaria y arriendo. Bueno, he tratado de plantear este punto durante toda la presentación. Tiene que haber un equilibrio entre tu crédito hipotecario y la cuota del arriendo, tal que nunca saca plata de tu bolsillo. Si bien es cierto, el costo total del crédito a más años es obviamente mucho mayor, una estrategia podría ser la que dije recién, que es esperar que la diferencia entre el arriendo y el dividendo comience a aumentar, y esa diferencia tú la puedes utilizar o bien para pagar más rápido el crédito, es decir, en menos años, y con eso el costo total del crédito disminuye. Para alguien que, por ejemplo, quiera jubilarse anticipadamente, podría ser una buena estrategia. Pero alguien que quiere reinvertir, a lo mejor no le conviene renegociar, bajar la tasa, renegociar a otros 30 años. Entonces, supongamos que tienes 25 años hoy día, pasaron 5 años, tienes 30, renegocias la tasa más baja, por ejemplo, y vuelves a negociar a 30. Entonces, al final terminas de pagar el departamento en 35 años, pero esa diferencia te permitió invertir en un segundo departamento, por ejemplo. Un departamento, claro. O en dos al mismo tiempo. Entonces, en vez de tener a los 35 años, en vez de tener un departamento, tienes 3 departamentos. Entonces, es mucho más rentable porque capitalizas por 3 en vez de por 1. ¿Bien? Solamente por hacer ese ejercicio de estrategia financiera en inversión inmobiliaria. Así es. Ya, este punto también lo toqué, pero me gustaría tratar de dejarlo súper claro, que es el arriendo en UFs o arriendo en pesos. Obviamente, es mucho más aconsejable sacar un arriendo en UFs. El problema de sacar el arriendo en UFs, amigos míos, es que el arrendatario, así como tú o el corredor, tiene que estar todos los meses calculando dicho arriendo. Ahora, Eso puede ser malo si es que tienes que hacerlo tú y no te dedicas a esto, pero puede ser muy bueno si es que el corredor lo tiene que calcular todos los meses y por lo tanto tiene que hacer una gestión de cobranza todos los meses, ¿ya? Ahora, otra forma de solucionar este problema es, en el contrato de arriendo, estipular ajustes por IPC o ajustes por la UF, ¿no es cierto?, por la subida del precio, cada 3 meses, cada 6 meses o a lo menos anualmente. ¿Bien? Eso es parte fundamental de tu arriendo, de tu contrato de arriendo, que se ajuste en base a IPC, a lo menos anualmente, ojalá trimestralmente. Y si lo quieres hacer todos los meses, ningún problema, entonces fíjalo en UF. Hay contratos que se fijan en UF. Sobre todo cuando es por empresas, habitualmente se hace por UF. Es más complejo, pero es obviamente más rentable. Entonces los aumentos de arriendo son UF más el aumento del arriendo. claro. Son Ojo con poco eso. comunes. Son poco comunes en Son todo poco caso. La comunes. mayoría se arrenda en pesos finalmente durante un cierto periodo, cada 6 meses, y tú que hay en un acuerdo con el arrendatario le decís, te sumo el IPC cada 6 meses. O Sí. o Pero es anualmente. importante que la gente sepa que existe. Y Las dos no es posibilidades están. habitual como dijiste tú, pero se Sí, puede. sí, así Insisto, es. generalmente quienes hacen contratos en UF son contratos a empresas, que Sí, obviamente de cada 100 arriendos hay 1 o 2 que son a empresas y 98 restantes son a personas naturales. así es. ¿Mm? No, Sino que tenemos que llegar al punto donde el arriendo es mayor que el dividendo. ¿Y qué así tan es. mayor? A lo menos un 30%. Esa es nuestra meta y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para ayudarte a llegar hasta ese punto. Cariños a todos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Descansen. Quédense en casa, Chau, muchachos, chau. por favor. Chau, chau.